Señor, en esta noche, ahí donde está, cerramos nuestros ojos para seguir dándole lugar al Espíritu Santo. En esta hora, Dios mío, queremos que tú te sigas manifestando como lo has hecho desde el inicio, Dios mío. Glorifícate en esta noche, glorifícate en nuestros corazones, alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Danos discernimiento de tu palabra, Señor, en esta hora. Señor, tú traigas consuelo a nuestro corazón. Que en este tiempo, Señor amado, tú quites vendas de nuestros ojos y que podamos ver más allá, Señor. Que podamos tener esa visión del águila. Señor, que podamos entender y comprender tus deseos. Dios mío, que en esta noche sea usted, Señor, glorificándose una vez más como solo usted puede hacerlo. Te damos la gloria y la honra, Señor, porque tú te la mereces. A Dios y a la gloria por los siglos de los siglos. Aleluya. Agradezco al Ministerio de Alabanza. Seguimos orando por el ministerio, amén. Amén, nos deleitamos mucho adorando, alabando al Señor, y Dios tiene instrumentos, ¿sí? Y que el Señor los ayude, los guíe y añada más a la vida de cada uno de ellos. Bien, mis amados, vamos a abrir nuestras Biblias. Seguimos en el libro de Éxodo. Hasta cuando el Señor lo permita, vamos a estudiar en Éxodo. Hoy capítulo 2. Cuando ustedes ya lo tengan, me responden con un amén, por favor. Éxodo capítulo 2. Éxodo capítulo 2. ¿Lo tenemos todos? Amén. Vamos a dar lectura del versículo 1 al 10, ¿sí? Vamos a hacerlo de forma alternada. Yo inicio y ustedes siguen, ¿sí? Dice, bueno, como subtítulo está ahí el nacimiento de Moisés. 2:1. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? A la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Amén, amén. Bien, mis amados, el libro de Éxodo es un libro maravilloso, como todos los libros de la Biblia, ¿no es cierto? Y habiéndose estudiado anteriormente, hace 2 meses, pues el Señor nos hablaba un poco acerca de, en el capítulo 1, esencialmente el Señor nos hablaba acerca de la identidad del pueblo de Israel. ¿Cómo es el pueblo de Israel? ¿Qué características tenía? Y el Señor nos estuvo hablando en cuanto a nuestra identidad, el valor que nosotros tenemos como hijos de Él, ¿no es cierto? Nosotros somos como el pueblo de Israel, somos la iglesia del Señor y tenemos esa misma identidad, y Dios nos mira con los mismos ojos. También estuvimos estudiando que frente a esta verdad de quiénes somos para Dios,
el enemigo también la sabe, la conoce. Entonces, él siempre va a buscar detener y va a buscar acabar con aquello que Dios ama, con aquello que Dios tiene. Porque nosotros somos lo más preciado y lo que Dios más ama, somos nosotros. Entonces vemos cómo el enemigo, de forma estratégica, con el prototipo de Faraón, comenzó a tener tácticas, por así decir, para impedir y cesar la multiplicación y el crecimiento del pueblo de Dios. Entonces, una de las primeras cosas que vimos es que Faraón dijo, no vamos a detener ese crecimiento, y una de las formas para detenerlo era dándoles más trabajo. ¿Se acuerdan? Dijo Faraón, démosle más trabajo porque así no van a tener fuerzas para seguir multiplicando y teniendo hijos. Pero eso no funcionó, ¿no es cierto? Ustedes saben que aunque se les aumentó el trabajo, ellos seguían multiplicándose. Y aunque los afligían y los estorbaban con cargas pesadas, aún ellos seguían multiplicándose. Mire el ADN que usted tiene y que yo tengo. Ese es el ADN que Dios ha puesto en nosotros, que a pesar de las cosas que podamos estar experimentando, tenemos el ADN de poder seguirnos multiplicando. Amén. Y vimos también que nuevamente Faraón dijo, estos no hay forma de detenerlos, ellos aunque estén cansados, ellos siguen multiplicándose, siguen extendiéndose. Entonces dijo él, bueno, vamos a usar a las parteras para que en el momento del nacimiento, ya que estas mujeres quedaban embarazadas, pudiéramos nosotros matar, si es un hijo varón, matar a todo hijo varón, porque sabía que del varón aumentaba la descendencia, ¿no es cierto? Es que el varón trae la multiplicación. Entonces, esto no ocurrió. Acuérdense que Dios usó a mujeres temerosas de él, que fueron las parteras, pero por encima de ese plan también pues vimos que habían mujeres fuertes, mujeres vigorosas, que no eran como las egipcias. Y algo interesante es que aunque las mujeres hebreas no solamente eran más robustas, sino que ellas tenían no solamente que ocuparse de sus familias, sino que también servían a las egipcias. También servían las mujeres, no es que se quedaban en sus casas descansando o solo cocinando para su familia. No, la función de las mujeres hebreas también era servir. Entonces ellas tenían como un doble servicio, servían en su casa y también servían para Egipto. Y aún así ellas eran robustas y aún así eran mujeres fuertes. Mire cómo la vida de una mujer es marcada por el servicio. Yo creo que las mujeres, no sé si están de acuerdo conmigo, pero una mujer, el rol de una mujer es un rol fuerte, en el sentido que tiene que hacer muchas cosas. Tiene que se fija de muchas cosas, tiene que darse cuenta de muchas cosas, porque en casa las tareas son diversas. Entonces, y mayormente cuando hablamos del tema de hijos, pues uno tiene que estar en todo. Y aún así, con todo eso que conlleva nuestro rol, aún así nosotros somos fuertes y podemos también servirle al Señor. Así como las mujeres hebreas sirvieron también a los egipcios, sirvieron en su casa, sirvieron a las egipcias, eran mujeres fuertes. Entonces, a pesar de ese plan, saben que no se pudo concretar, porque Dios hizo que igual el pueblo se siga multiplicando, y gracias a las parteras, que era prototipo de quienes, de las intercesoras, hombres o mujeres que interceden para que puedan nacer y dar a luz algo. Entonces, la intercesión, vimos que la oración, la intercesión hacía que dé a luz algo. A pesar de haber un tiempo de persecución o un tiempo difícil, pero la oración hace que se creen nuevas cosas, que dé a luz algo. Frecuentemente la oración es como cuando uno está en gestación, pero para que dé a luz
tiene que tener un tiempo, y a veces es ese tiempo el que Dios usa en la oración, la intercesión, para que nazcan cosas, para que los planes y diseños de Dios nazcan. Miren el capítulo 1 de Éxodo, versículo 22. En la última parte del versículo 1, miren lo que dice. Entonces Faraón mandó a su pueblo, o sea, mandó un edicto a los egipcios, diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. No pudo detener el nacimiento de los hebreos en el momento del nacimiento. Pero Faraón dijo: no importa, aunque ya estén nacidos, si no se pudo en el momento del nacimiento, aunque ya estén nacidos, la orden que era matar a todo hijo, al varón, ¿no es cierto? Amén. Entonces, ¿y cómo lo iban a matar? ¿La orden cuál era? Échenlos en el río, ¿no es cierto? En el río Nilo. Y entonces en este contexto es la introducción por el capítulo 2, porque ahí tenemos el nacimiento de Moisés. En el capítulo 2, del verso 1 al 10, nos narra la historia, cómo es el acontecimiento del nacimiento de Moisés. Había un pueblo que ya estaba en esclavitud. Había un pueblo que ya estaba sintiendo opresión. Había un pueblo que ya estaba orando por causa del dolor, de la fatiga, del sufrimiento y la esclavitud. Porque Dios les había prometido a ellos que les iba a dar una tierra que fluya leche y miel. Pero en el momento estaban viendo todo lo contrario. Y versículo 1, vamos a leer lo que dice el versículo 1. Dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. ¿No es cierto? Esto no parece tan interesante, pero es sustancial. ¿Sabe por qué? Bueno, aquí narra y dice: un varón de la familia de Leví. Leví era una de las tribus, ¿no es cierto? De descendencia de Jacob. Entonces se entiende que si era de la familia de Leví, y dice: y fue y tomó por mujer a una hija de Leví, quiere decir que fue entre familia, entre pueblo. Hubo una unión entre pueblo, porque también Dios ya les había dicho que no se unan por nada del mundo con las de afuera, con los paganos, por así decir, con mujeres o hombres que no sean de su misma tierra, de su misma creencia, porque Dios es un Dios que va siempre nos da consejos para bien, ¿no es cierto? Mire, y aquí ocurre una unión conforme a la voluntad de Dios, una unión que Dios usó, ¿sí? Pero una unión por obediencia, ¿sí? Yugo igual. Y las uniones, cuando hablamos de unión, porque aquí hablamos de nacimiento, ¿sí? Pero nosotros no podemos solo verlo en el contexto de físico, conyugal, sino que las uniones son de diferente tipo. Nosotros podemos juntarnos con alguien, conversar con alguien, hacer alianza con alguien, y nosotros ya estamos en una unión. Por eso la Biblia dice: ¿andarán dos juntos que no estuvieren de acuerdo? Dice: no, ¿no es cierto? Porque para estar juntos tenemos que estar de acuerdo. Entonces, es muy importante con quién te unes. A veces nosotros minimizamos eso y decimos: no importa con quién yo salga, aunque yo soy cristiana, no importa si mi amiga no es cristiana, no importa si con los amigos que yo tengo no son cristianos, pero como yo soy cristiano, y uno piensa que como uno ya tiene el conocimiento es suficiente, y no es así. Porque esa unión va a traer algo.
se va a concebir algo de esa unión. Quizás Dios dice, ponle atención, iglesia, con quién tú te juntas, con quién andas, con quién te unes para hacer negocios, con quién te unes para tener conversaciones, con quién. Porque la Biblia dice que las malas conversaciones, ¿qué cosa hacen? Corrompen las buenas costumbres. Entonces hay que ponerle mucha atención a quién nos unimos, con quién estamos compartiendo, con quién nosotros estamos de pronto haciendo incluso hasta negocios. Eso es muy importantísimo. Que si nosotros le entendiéramos y le obedeciéramos al Señor en hablando del yugo desigual, Dios nos quiere ahorrar muchísimo dolor, muchísima aflicción y desiertos que no debemos de pronto vivir por causa de eso. ¿Por qué le digo que toda unión trae un efecto, trae una consecuencia? Versículo 2. Esa unión, ¿qué hizo? Versículo 2 dice, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Entonces, toda unión va a concebir algo. Toda conversación te va a llevar a algo. Todo lo que estás alimentando y compartiendo con alguien te va a llevar a algo. Así que si tú no le pones cuidado a eso, tú inconscientemente te estás embarazando de algo. Y eso va a dar a luz algo. Por eso también tenemos que tener mucho cuidado a quién le contamos nuestros problemas. Porque a veces no es la persona correcta con quien nosotros hablamos. Y a veces nos dan un mal consejo. Y a veces nos inconscientemente tomamos malas decisiones. Tenemos que saber a quién escuchamos. Yo recuerdo que cuando yo estaba en el colegio, yo todavía no era cristiana, pero en mi casa generalmente, pues mi mamá era enemiga de escuchar insultos, malas palabras. Siempre nos enseñó eso, que cuidáramos nuestra forma de hablar. Pero yo recuerdo que tenía una amiguita con la que toditos los días iba a la salida del colegio. Era mi compañera y conversábamos siempre. Y ella siempre decía, por ahí se le salían malas palabras, insultos. Y tanto escucharlo, todo eso se queda en el subconsciente. Y en algún momento lo decía, porque eso se queda archivado y en el subconsciente, y luego lo manifiestas. Eso se pega porque se pega, así no queramos. Entonces, la influencia es poderosa y toda unión va a traer una consecuencia. Esta unión hizo que esta parejita concibiera, ¿sí? Dio a luz un hijo, ¿sí? Este hijo era Moisés. Para toda pareja, el momento del nacimiento de un hijo es un momento de alegría, ¿no es cierto? Es un tiempo anhelado, maravilloso. Pero si vemos en el contexto de esta familia, era cosa seria recibir a un miembro de la familia. En estas circunstancias, acuérdense que había un edicto de muerte, que todo hijo varón que naciera lo echaran al río. Entonces, lo común era que esta pareja celebre el nacimiento. Lo común era que ese niño sea bien recibido, ¿sí? Pero no pasó, al contrario, le tuvieron que esconder, le tuvieron que ocultar, ¿sí? Lo tuvieron que si es posible hasta silenciar, callar, tratar de que ni siquiera llore, porque la orden era tan fuerte que si el niño lloraba o se escuchaba que había un hijo varón en esa casa, era muerte segura, era muerte segura. Y entonces dice la palabra que por 3 meses, y dice, viéndole que era hermoso. Para toda madre, ¿qué hijo no es hermoso? ¿No es cierto? Para toda madre, sus hijos son los más hermosos. Dice otra versión
que viéndole que era excepcional, y yo me pongo a pensar, pero casi todos los bebés son hermosos, son lindos, tienen su gracia, y apenas eran 3 meses que este bebé tenía, pero su madre pudo darse cuenta que no era un niño cualquiera, que no era un niño común y corriente. Su madre vio, pudo apreciar, tuvo visión de águila y pudo ver que ese niño era un niño con propósito y destino. Por eso le ocultó, por eso lo guardó, más allá de amarlo también. Pero su madre pudo ver lo que cargaba su hijo, lo que había en él. Versículo 3. Dice, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Este versículo es algo fuerte, porque yo digo, de pronto cualquier mamá no hubiera hecho lo que hizo ella, ¿sí? Pero yo conecto este versículo con el segundo, ¿sí? Porque lo que esta madre hizo fue una decisión fuerte que tomó no en base a emociones, sino por un acto de fe. ¿Cuántas madres hay aquí en esta noche que tienen hijos y que saben qué es lo que cargan sus hijos? Que saben qué es lo que tienen sus hijos, que saben que hay un propósito en la vida de sus hijos, que saben que ellos no nacieron por venir, sino que hay un propósito y hay un destino para sus hijos. Aquellas madres que tienen esa visión podrán tomar y dar saltos de fe, como lo que hizo la madre de Moisés. De pronto, después de los 3 meses, el niño comenzó a estar más inquieto, a llorar más, y ya ella se dio cuenta que ya no podía ocultarlo. Si seguía ocultándolo, corría el riesgo de que lo mataran. Y ella dijo, no me voy a esperanzar hasta que lo maten por tenerlo aquí conmigo. Y yo creo que esta mujer fue una mujer guiada por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es aquel que te pone convicción y te da fe. Y dice que esta mujer comenzó a tejer una canasta. Cuando dice arquilla de juncos, está hablando de una canasta, de un cesto, ya. Pero no solamente que hizo la canasta, sino que dice que la calafateó y que le puso asfalto y brea. Eso con la intención de que el agua no entre en la canasta, porque la intención de ella era preservar la vida de este niño, ¿sí? Y lo puso en la canasta, pero ella no solo tejió bien esa canasta, sino que aseguró la labró tanto que dijo, con esto no le va a entrar el agua. Pero lo interesante es que lo puso en el río. ¿A dónde dijo Faraón que tenían que ir los niños? ¿A dónde tenían que botarlos? Al río. Y ella lo botó al río. Algo interesante es que ella tuvo que confiar fuertemente en el Señor para hacer eso. Pero si nosotros vemos en un sentido espiritual, el hecho que ella haya elaborado esa canasta y la haya sellado perfectamente de la forma como lo hizo, significa que ella tuvo un tiempo de preparación, ¿sí? Ella tuvo un tiempo de preparación para poder poner a ese niño allí. Cuando usted ora, cuando usted vela por la vida de sus hijos, por la vida de su hijo, cuando usted lo hace con oración, con ayuno, creyendo, cada vez que usted
lo aconseja, de pronto lo disciplina, le enseña, pone principios, le muestra los límites. Cuando usted hace todo eso, es como si usted estuviera dándole o calafateando esa canasta para que el agua no entre. Las aguas muchas veces representan problemas, situaciones. Por ejemplo, ese río, el río Nilo, era considerado un río importante en Egipto. Y se dice que este río tenía peces de todo tipo y de gran tamaño. Y también cocodrilos. Entonces, si los niños iban a ser lanzados en el río, probablemente tenían una muerte también rápida, porque habían animales que se los podían comer. Pero en medio de todo ese desafío, esta mujer decidió confiar en Dios. Esta mujer decidió poner en las manos de Dios a su hijo y ponerlo en esa canasta y ponerlo a la orilla del río. En ese carrizal significa en ese lugar, en ese espacio de la orilla del río. No sé si de pronto ella estuvo observando tiempo atrás que la hija de Faraón de pronto venía repetidas veces a ese lugar. No se sabe, pero lo único que sí se sabe es que esta mujer confió en Dios. Hizo lo que hizo creyendo en Dios, de que su hijo tenía un propósito y de que su hijo no se iba a perder, que aunque lo dejó que vaya por el río, con lo que ella hizo, con lo que ella preparó, ella estaba convencida que las aguas, que él no se iba a hundir. Tus oraciones harán que aunque tus hijos estén en el río, ellos no se hundan. Tus oraciones se vuelven como ese asfalto y esa brea que es impermeable, que aunque ellos estén en medio de cocodrilos, estén rodeados de muchos peligros, que aunque ellos estén por allí, ellos van a estar preservados. Dios los va a preservar. Amén. Como preservó la vida de Moisés. Versículo 4. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Versículo 5. Dice: y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Amén. Entonces, Dios, vemos la providencia de Dios. Todo, Dios lo tiene todo fríamente calculado. Que aunque nosotros a veces podamos sentir miedo, porque a veces sentir miedo es natural. A veces nosotros cuando vemos que nuestros hijos están en peligro o están en ese río, muchas veces, donde muchas cosas pueden suceder, muchas veces podemos sentir miedo. Pero necesitamos descansar en Dios. Necesitamos descansar en la promesa de Dios. Mire cómo esta mujer se desprendió de lo que más amaba para que su vida pueda ser preservada. ¿Sabe qué es lo que muchas veces nosotros hacemos al revés? Que a veces nosotros cuando vemos a nuestros hijos en el río, los queremos sobreproteger. A veces nuestra humanidad es tan grande que a veces nuestros hijos están pasando valles, dificultades o situaciones, y lo que queremos es protegerlos. Y lo que queremos es hacer que nada le toque, que nada le llegue, que no experimente nada, ni un peligro. Porque si lo hace, pensamos que ellos van a perecer muchas veces. Pero y en este tiempo se ve mucha sobreprotección. Desde que son muy pequeñitos hay mucha sobreprotección. Y la sobreprotección a veces no les permite desarrollar. A veces la sobreprotección trae más inseguridad. En la autoestima de ese niño o esa niña hay más baja autoestima por la sobreprotección. Pero esta mujer entendió que era algo de vida o muerte,
que tenía que soltarlo, que tenía que dejarlo ir. Con la oración suficiente, ella hizo lo que tenía que hacer y el resto se lo dejó a Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Mientras hagamos nuestra parte, el resto queda en Dios. Ellos no van a perecer, no van a morir, Satanás no los va a extinguir. Acuérdense, hay algo hermoso en ellos, hay un llamado en ellos, hay un propósito en ellos, y Satanás no va a tocar sus vidas mientras usted haga lo que tenga que hacer, como hizo la madre de Moisés. Y viene un momento donde usted tiene que soltarlos. Viene un momento donde usted tiene que permitir muchas veces que ellos reciban esas consecuencias de sus decisiones. Hay un momento donde usted tiene que aconsejar, pero si no le hacen caso al consejo, usted tiene que soltarlos. Y desde la oración usted va a ser escuderos para ellos. Pero no puede tomar el lugar ni resolver las cosas que muchas veces ellos tengan que resolver. Usted no puede sufrir y destruirse a causa de lo que ellos atraviesan. Acuérdense que el Señor dice que no habrá ninguna prueba sobrehumana que el ser humano no pueda resistir. O sea, Dios sabe que aún lo que atravesemos, Él lo hace a la medida. No hay nada sobrehumano. A veces nosotros tenemos ese desafío como madres, sobre todo porque las mamás andamos en todo, andamos viendo en todo, y muchas veces tenemos que tomar decisiones como las de Jocabel. Te suelto, pero ya vas bien provisto, vas bien cubierto, vas bien rodeado, vas bien regado de oración. Que aunque sienta miedo, pero tengo que soltarte. Y que aunque pases el valle de sombra, no te va a pasar nada, porque el Señor está contigo, porque el Señor tiene un propósito y un plan contigo. Así que el Señor hizo con la vida de... Entonces Moisés tuvo un encuentro con la persona correcta. Va a llegar un momento donde tu hijo, tu hija va a tener un encuentro con la persona correcta. Va a llegar un tiempo y una ocasión donde Dios use a alguien, quizás a la persona que tú menos esperas, pero Dios trabaja así muchas veces. Dios puede usar hasta una persona impía. Dios puede usar a quien sea, con tal de que sus planes se cumplan. Entonces a veces tenemos que soltar el miedo, porque de que va a aparecerse y va a llegar al lugar correcto, van a llegar. No importa en las circunstancias, pero de que llegan. Cuando Moisés tuvo el encuentro con la hija de Faraón, ¿qué estaba haciendo Moisés? ¿Qué hizo Moisés cuando la hija de Faraón lo vio? ¿Qué hizo? No lo escucho. ¿Qué hizo Moisés? Versículo 6. Dice que cuando abrió la cesta, la canasta, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. No importa si ellos lloran, lo importante es que aunque lloren, es el tiempo de ese encuentro, es el tiempo de la preservación. Alguien dijo, la clave es llorar en el momento correcto, no llorar como María Magdalena todo el tiempo. Hay que llorar en el momento correcto. Va a llegar un tiempo que de pronto ellos lloren, pero en medio de ese lloro va a venir una respuesta. En medio de ese lloro va a venir un trato. En medio de ese quebranto va a venir un encuentro de parte de Dios, que Dios va a proveer, Y entonces eso provocó en la hija del faraón, el lloro de Moisés provocó que ella tuviera compasión de él. Y ella entendió que ese niño era de los hebreos. Ella entendió que ese niño ya estaba con una sentencia de muerte. Ella tenía que de pronto obedecer
lo que venía de Faraón. Pero fue tanto que fue conmovida a misericordia, a compasión, que tomó una decisión diferente. Versículo 7, aparece la hermana y le dice a la hija de Faraón, y le propone: llamaré una nodriza de las hebreas para que te críe ese niño. Le hace la pregunta, y entonces ella en el versículo 8 respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual la hija de Faraón dijo: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Miren lo sorprendente de todo eso, que no solamente Moisés se encontró con la persona correcta, sino que Dios le devolvió a Jocabed su hijo. Dios se lo devolvió o no, pero porque ella confió, por un acto de fe. Si el niño quedaba con ella, probablemente moría. A veces nos toca tomar decisiones arriesgadas, pero confiando en el Señor, eso es seguro. A veces hay que tomar decisiones fuertes, pero como vemos en el caso de Abraham, cuando Dios le pidió a Abraham su hijo que lo sacrificara, y nosotros podemos ver que cuando Dios nos pide algo, nunca es para quitarnos. Dios, ¿qué pasó? Dios solo quiso probar su obediencia, su amor. ¿Y qué hizo Dios? ¿Le devolvió su hijo o no? ¿Abraham regresó con su hijo? Aunque tu hijo salga de ti, aunque se vaya, aunque salga de casa, aunque vaya al mundo, pero él va a regresar. Él va a regresar. Él lo va a traer de vuelta. El Señor lo va a traer de vuelta. Quiero que entendamos esto, amada iglesia. Este acto de fe de esta mujer hizo no solamente que Dios se lo trajera de vuelta, sino que también encima recibió remuneración, recibió bendición. De pronto recibió Jocabed algo que no esperaba. Yo creo que Jocabed solo se conformaba con que su hijo le devuelvan, pero no, este muchacho no vino solo, sino que también vino con dinero, vino con provisión, vino con bendición. Lo que en un momento para ti fue una crisis, lo que para ti en un momento fue un problema, eso se va a convertir en una bendición. Lo que en un momento él fue un dolor de cabeza para ti, lo que en un momento te provocó mucha aflicción y mucha tristeza, pero va a venir y cuando Dios te lo traiga, va a ser de bendición. Cuando Dios te lo traiga, va a generar bendición. No va a venir solo, va a venir con bendición. ¿Cuántos lo creen? Usted tiene que decir: ese es mi hijo, esa es mi hija. Y hay que arrebatar, porque la palabra del Señor tiene poder. Amén. Amén. Y la mujer tomó al niño y lo crió. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Pero eso no hubiera ocurrido si ella no hubiera tomado esa decisión valiente. ¿Sabe qué es lo más valiente a veces? Hacer algo sin ver. Porque es fácil tomar decisiones viendo. Porque es fácil actuar a lo seguro, a lo que estoy viendo. Pero qué difícil es orar cuando no veo. Qué difícil es seguir sembrando cuando no veo cosecha. Qué difícil es perseverar cuando no veo nada. Porque el desánimo viene fácilmente. El desánimo a veces nos abate porque no vemos nada. Y a veces el enemigo busca ese desánimo para hacer que tú bajes las manos. Pero el Señor quiere que usted y yo seamos como Jocabed, que aunque no veamos y aunque haya un peligro, aunque haya un valle, pero tú haces lo que tengas que hacer, tú haces lo que te corresponde hacer y el resto lo hace Dios. Y lo que tú no puedas hacer en tu humanidad, Dios lo hará. Dios lo hará. Dios tiene que hacerlo, porque Moisés era una promesa. Porque Moisés era una promesa, no era cualquiera. Tus hijos no son cualquiera. Por eso Satanás los tiene miraditos y no le quita la mirada, porque ellos no son cualquiera. A veces dices: ¿por qué me salió así? ¿Por qué
parece oveja negra, pero tienes que entender que Él no es cualquiera. Dios lo hizo, lo trajo al mundo con un propósito, y ese propósito tiene que darse a luz. Él ya nació, pero Satanás está persiguiendo porque lo que él carga es algo poderoso. Tú todavía no entiendes porque solo has visto de pronto problemas y situaciones y mucho dolor y lágrimas quizás. Pero lo que tú no entiendes es que lo que ese varón porta es algo grande, es algo poderoso. Por eso no puedes bajar las manos. Por eso tienes que continuar, porque Moisés es el libertador del pueblo de Israel. Y yo no sé a quién va a libertar, tu hijo o tu hija, pero él va a ser un libertador para otros. Él nació y Dios va a seguir preservando su vida hasta que cumpla el plan que Dios ha establecido en su vida. Gloria al Señor. Dios se merece todo aplauso. Amén. Tremendo, porque Satanás quiso que aún antes de que estuviera en el vientre de su madre, no permitir que nazca, pero aún así nació. Yo no sé cuántos de los que están aquí tuvieron problemas incluso hasta antes de nacer o desde que estuvieron en el vientre de su madre, porque a veces la persecución viene desde allí, desde que están en el vientre. Hay personas que han sufrido mucho rechazo, personas que de pronto no fueron planificadas o pensadas por mamá o papá, pero que ya estaban planificadas en el corazón de Dios y en la mente de Dios. Y de pronto tu nacimiento no fue tan bonito como en el de Moisés, al igual que el de Moisés. A Moisés, en vez de exhibirlo, tuvieron que esconderlo, hacer como que si no estaba. De pronto tu vida fue igual en tus primeros inicios, pero eso no significa que tú no tengas un llamado. Eso no significa que aunque ese contexto de vacíos o de carencias, no significa que Dios no vaya a hacer nada contigo. Aunque hayan peligros de muerte, aunque hayan sentencias de parte del enemigo, y aunque con dolor muchas veces tú hayas crecido y con carencias y con faltas, pero el Señor quiere sanarte. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere que tú seas el próximo libertador para otros. Dios quiere hacer una figura en ti para que tú sanes a otros, para que tú liberes a otros. El pueblo ya estaba en sufrimiento y en esclavitud. De pronto el pueblo clamaba a Dios, y yo no me imagino cómo el pueblo quería que Dios lo visite. De pronto querían un acontecimiento sobrenatural. De pronto pensaron que Dios mismo iba a bajar o a descender para salvarnos. Pero Dios dijo: yo voy a usar a alguien de entre los tuyos, alguien de entre tu pueblo. Alguien se va a levantar de entre tu pueblo para que sea el libertador. De pronto estaban orando, pero no sabían por qué oraban. De pronto estuvieron orando y sufriendo, pero no sabían que entre medio de ellos iba a levantarse el próximo libertador, e iba a nacer y a crecer a costa de todo. Muchos probablemente murieron por causa de esa persecución, pero Dios es bueno. Y el versículo 10 dice que cuando el niño creció, ella cumplió su palabra y lo trajo a la hija del faraón. Pero hasta eso ella ya lo formó. Hasta eso ella ya se ocupó muy bien de Moisés. Hasta eso ella ya lo instruyó lo suficiente, ¿sí? La cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. El nombre de Moisés tiene un significado, ¿sí? Tiene un significado en el Egipto y en el hebreo. Pero el significado es sacar, el que saca. Moisés fue sacado del río, ¿no es cierto? Del peligro de muerte. Pero su nombre significa el que saca. Mire lo que el Señor nos quiere enseñar.
el que sufrió y pereció, en aquel donde su vida corría peligro, el que atravesó el valle de la muerte, ese es el que sale para sacar a otros. ¿Qué le quiero dar a entender? Cuando usted piensa y dice, y usted se pregunta, ¿de dónde me sacó el Señor? ¿Usted recuerda de dónde le sacó el Señor? ¿Cuántos recuerdan? ¿Cuántos recuerdan? ¿Sí recuerda? De eso que Dios le sacó, Dios quiere que usted saque a otros. De donde usted salió, Dios quiere que usted saque a otros. Moisés significa el que saca. Él fue sacado, pero él saca también. ¿De dónde Dios lo sacó usted? Acuérdese, su encomienda va direccionada hacia donde Dios lo sacó. No se confunda con ministerios y llamados, que eso es otra cosa. Si alguien dice, a mí el Señor me sacó del alcoholismo, de allí tú vas a sacar a otros. De allí vas a sacar a otros. Si alguien dice, a mí me sacó del dolor, el Señor me sanó y me sacó del dolor, del valle del sufrimiento, de allí tú vas a sacar a otros. Tú eres el próximo libertador para otro. Así como fuiste libertado por el Señor, tú vas a libertar a otros. La pregunta es, ¿por qué nos conformamos con que Dios solo nos haya libertado a nosotros? ¿Por qué? Moisés fue sacado, pero él, significado de su nombre era el que saca. ¿Y usted cómo puede decir? Y alguien una vez me decía, mi hogar está hecho pedazos. Y me decía, ¿cómo yo puedo ir a hacer una visita y hablar de una restauración de hogar cuando mi hogar está, que no se ha restaurado aún? Me decía. Eso no te limita para hablar de aquel que liberta y de aquel que restaura. Usted puede decir, ¿cómo yo voy a ir a predicar o a orar por un enfermo cuando yo también estoy enfermo? Eso no le limita. Eso no le limita, porque si usted va en obediencia a la palabra y pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán, por la palabra del Señor se sanarán, no por la enfermedad que usted carga, que de pronto está luchando. No, porque es el Señor. Es el Señor. Pero a veces el diablo a nosotros nos ha mentido y nos ha engañado y nos ha hecho creer que nosotros no podemos hacer muchas cosas porque estamos limitados. Pero el límite está en nuestra mente. Que tú atravieses algo no significa que tú no puedes sacar a otros de eso. Quizás de pronto estás en un tiempo, en un momento difícil, pero de allí Dios te va a sacar para sacar a otros. De allí Dios te va a sacar y te vas a convertir, tu aflicción se va a convertir en testimonio. Tiene propósito y sentido lo que tú atraviesas y lo que tú pasas, lo que tú experimentas, porque Dios es un Dios de propósitos. No es en vano lo que atravesamos, no es en vano. Detrás de tu aflicción a veces viene la bendición para otros. Y en el lugar donde eres afligido muchas veces tú vas a ser de bendición para otros. Porque viene un tiempo de restauración. Va a venir un tiempo de respuesta. Moisés era la respuesta para el clamor del pueblo de Israel. Y tú eres la respuesta también, amado hermano. Acuérdate de dónde Dios te ha sacado. Y anda a sacar a otros de allí. Porque tú eres un testimonio vivo y andante de la gracia, el favor y la misericordia de Dios. No necesitas saber mucho. Solo cuenta, como dijo Jesús, le dijo,
Cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Suficiente. Cuéntales que el Señor hará la obra. Pónganse sobre sus pies, amados hermanos. Mientras estaba meditando esta palabra, el Señor me hacía percibir que hay mucho dolor en muchas madres. Ese sentido de protección muchas veces hace que haya un dolor en el corazón. Y el enemigo muchas veces es muy intencional porque él sabe. Para todo padre y para toda madre, sus hijos después de Dios es lo que más aman. Y Satanás busca tocar la vida de ellos, afectar la vida de ellos, porque sabe que es donde más te duele, porque sabe que es donde más puede dolerte. Y Satanás ha usado eso para seguir causando dolor y desvelo, sufrimiento. Ahí donde están, cierren sus ojos, por favor. Pero el Señor quiere abrir nuestra mente y nuestro entendimiento para que podamos soltar el miedo, para que podamos entender quiénes son tus hijos, lo que ellos portan y lo que ellos cargan. Por eso son un punto blanco de persecución. Porque es que el Señor ha puesto muchas cosas grandiosas en la vida de ellos. Y por eso muchas veces es la traba y la persecución. Pero eso no significa que se van a perder. No significa que se van a perder. Porque en el lugar más oscuro, en el momento más difícil, Dios usará lo que tenga que hacer. Él proveerá lo que tenga que proveer para que tu hijo tenga un encuentro con Él, para que tu hijo sea preservado y salvado. Tus oraciones jamás estarán de más, jamás estarán de más. Si hay algo que mantiene seguro la vida de tu hijo, es tu oración. Cada vez que añades oración, añades preservación. Las aguas no se entrarán profundamente en él. No, el mundo no los contaminará profundamente. Que aunque estén en el mundo, no se van a perder. No se van a perder porque Dios tiene un llamado para ellos. Hay un propósito y hay un destino. Pero el Señor te dice en esta noche: quiero que sueltes la carga. Quiero que aprendas a confiar en mí. Quiero que entiendas que más que tu dolor es el mío, porque es mi hijo primeramente. Porque yo lo diseñé, porque yo lo formé, porque yo le di un propósito y un destino. Y el Señor en esta noche nos dice: haz tu parte, que la parte más difícil la hago yo. Concéntrate en lo que tienes que hacer, pero suelta la carga. Porque si tú no la sueltas, es como orar sin fe. Si tú no la sueltas, es como ese hombre de doble ánimo, que un día crees, otro día no crees. Un día haces todo por sobreprotegerlo para que nada le suceda, y no permites que aún él enfrente las consecuencias o asuma su responsabilidad. Suelta la carga, suelta el dolor. Confía en el Señor. Confía en el Señor. Y si de tu corazón tú puedes decirle: Señor, a mí me cuesta creer, se me dificulta creer. Abre tu corazón con el Señor y dile: ayúdame a entregarte la vida de mis hijos. Te los entrego, Espíritu de Dios. Te los entrego porque mi hijo y mi hija nació para algo grande, y nadie va a detener ese propósito ni ese destino en la vida de ellos. Sigue haciendo lo que te corresponde hacer. Sigue velando y orando en el Espíritu. Sigue apercibido y apercibida en las cosas espirituales. Adelántate con la visión espiritual, pero no asumas lo que ellos tengan que asumir. Señor, en esta hora te pedimos que tú añadas sabiduría y añadas fuerzas a nuestra vida.
Gracias porque nosotros también somos ese Moisés, Dios mío, que en medio de tanta cosa que el diablo quiso usar para matarnos y destruirnos, tú permitiste que nuestra vida fuera preservada. Y no solamente, Señor, que nos sacaste del peligro de la muerte, no solamente nos sacaste del mundo, sino que nos diste un propósito y un destino. Señor, y así como un día tú nos sacaste del lodo cenagoso donde nosotros nos encontrábamos, ayúdanos, Señor, a sacar a otros de donde también hemos estado nosotros un día. Ayúdanos como iglesia a entender que es nuestra responsabilidad, Señor, a ayudar a otros a sacarlos. Así como un día alguien nos ayudó a nosotros, así como un día usaste un instrumento, conviértenos en esos instrumentos también tuyos, Padre mío, para gloria y honra de tu nombre, Señor amado. Bendecimos a los hijos de esta casa, bendecimos, Señor, desde el más pequeño hasta el más grande. Declaramos en el nombre de Jesús el cerco y la protección del Dios Todopoderoso. Declaramos, Padre, que el corazón de ellos se afirma. Declaramos que tú traes un de repente tuyo, algo sobrenatural. Pero ellos vienen, Señor, con bendición. Ellos vienen con claridad. Ellos vienen con visión. Ellos vienen con propósito y destino. Ellos vendrán con la mente entendida y sabrán lo que tienen que hacer. Señor, ellos serán preparados para cosas grandes, porque ese es el llamado que tú has hecho para ellos. Dios mío, ninguno de los de esta casa se perderá, porque tú estás con nosotros, porque tu presencia está con nosotros. Declaramos el poder de la sangre de Cristo, Señor, y los alcanza donde quiera que están. Ahora mismo, Señor, los alcanzan. Señor, nuestras oraciones los alcanzarán. Donde no podemos estar, estarás tú. Ángeles ministradores, Señor, en el corazón de ellos. Declaramos que prontamente, Señor, ellos vienen, Señor amado, a cumplir ese propósito y ese llamado. Prontamente, Señor, su espíritu reconocerá su hacedor. Su espíritu reconocerá la voz de su pastor. Declaramos en el nombre de Jesús que la carga se suelta, que el pueblo de Dios reposa en el Señor y que nosotros, Señor, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos gracias en el poderoso nombre de Cristo. Amén y amén.